Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Te alabamos, Santa Madre de Dios, porque has dado a luz al Rey que gobierna cielo y tierra por los siglos de los siglos. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos en la misa gregoriana por el eterno descanso y el perdón de los pecados de Pedro Martínez Hernández, Bonifacio Carrillo, Pilar Carrillo, Leonor Carrillo, Luciano Serna, Úrsula Serna, Trinidad Rodríguez, Juan Daniel Sánchez Ibarra, Héctor Ulises Candelario Rolón, Jesús Candelario Flores, María Hernández Cárdenas, Ernestina Hernández Martínez, Claudio Rolón Valencia, Miguel Ángel Bautista, Esperanza Martínez, Ángel Áviles Valdés, Guadalupe Villanueva Ocampo, Felisa Villanueva Ocampo, Ángel Áviles Peralta, Lina Hernández Rojo, Ambrosio Carrillo Bueno, Lorenzo Carrillo, Luis Cano, por todas las almas difuntas de la familia Carrillo Bueno, por las almas difuntas de la familia Hernández Rojo, por Fermana García, Manuel de Jesús Morales, Juan Carlos García Morales, Ana Yolanda García, Noemí Zaragoza, por la salud de mi mamá, María Roa, a San José Gregorio Hernández, a San Charbel y a Santa Lucía. Pedimos por la tranquilidad de los inmigrantes, por los peregrinos que asistieron a Roma en este mes de noviembre con nosotros, por el Padre Chat, por la vida y salud de Leticia Gutiérrez Vázquez y por la familia Rivera Cepeda. Oramos también por la salud de los jóvenes, de los estudiantes del Liceo Guanipa. Oramos también por cada uno de nosotros presentes en esta Eucaristía, por aquellos que dejaron sus intenciones en los comentarios y las que llevas en tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, concédenos a nosotros, tus siervos, gozar siempre de completa salud de alma y cuerpo, y por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, líbranos de la tristeza de esta vida y concédenos disfrutar de las alegrías eternas.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Daniel. En aquellos días unos hombres fueron a espiar a Daniel y lo sorprendieron haciendo oración a su Dios. Entonces fueron a decirle al rey Darío: Señor, ¿no has firmado tú un decreto que prohíbe durante 30 días hacer oración a cualquier dios u hombre que no seas tú, bajo la pena de ser arrojado al foso de los leones? El rey contestó: el decreto está en vigor, como ley irrevocable para medos y persas. Ellos le replicaron: pues Daniel, uno de los desterrados de Judea, no ha obedecido el decreto que firmaste, porque 3 veces al día hace oración a su Dios. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho. Se propuso salvar a Daniel y hasta la puesta del sol estuvo buscando el modo de librarlo. Pero aquellos hombres, comprendiendo que el rey quería salvar a Daniel, le urgían diciéndole: Señor, tú sabes que, según la ley de medos y persas, un decreto real es irrevocable. Entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. Pero le dijo a Daniel: tu Dios, a quien sirves con perseverancia, te va a librar. Trajeron una piedra, taparon con ella la entrada del foso y el rey la selló con su sello y con el de sus funcionarios, para que nadie pudiera modificar la sentencia dada en contra de Daniel. Después el rey se volvió a su palacio y se pasó la noche sin probar bocado y sin poder dormir. Al amanecer se levantó y se dirigió a toda prisa al foso de los leones. Ya cerca del foso le gritó angustiado a Daniel: Daniel, siervo del Dios vivo, ¿ha podido salvarte de los leones tu Dios, a quien venera fielmente? Daniel le contestó: viva siempre el rey. Mi Dios envió a sus ángeles para cerrar la fauce de los leones y no me han hecho nada, porque ante él soy inocente, como lo soy también ante ti. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. Al sacarlo, vieron que no tenía ni un rasguño, porque había confiado en su Dios. Luego ordenó que trajeran a los que habían acusado a Daniel y los arrojaran al foso de los leones, con sus hijos y sus esposas. No habían llegado al suelo y ya los leones los habían atrapado y despedazado. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra: paz y bienestar. Ordeno y mando que en mi imperio todos respeten y teman al Dios de Daniel. Él es el Dios vivo, que permanece para siempre. Su reino no será destruido, su imperio durará hasta el fin. Él salva y libra, obra prodigios y señales en el cielo y en la tierra. Él salvó a Daniel de los leones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: bendito seas para siempre, Señor. Todos: bendito seas para siempre, Señor. Rocíos y nevadas bendigan al Señor. Hielo y frío bendigan al Señor. Heladas y nieves bendigan al Señor. Todos: bendito seas para siempre, Señor. Noches y días bendigan al Señor. Luz y tinieblas bendigan al Señor. Todos: bendito seas para siempre, Señor. Rayos y nubes bendigan al Señor. Tierra bendecida al Señor. Todos: bendito sea para siempre, Señor.
Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Estén atentos y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación, dice el Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, sepan que se aproxima su destrucción. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a los montes; los que estén en la ciudad, que se alejen de ella; los que estén en el campo, que no vuelvan a la ciudad, porque esos días serán de castigo, para que se cumpla todo lo que está escrito. Pobre de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días, porque vendrá una gran calamidad sobre el país, y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta que se cumpla el plazo que Dios les ha señalado. Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra, las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustia espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube, con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Decimos todo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu, y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. En este día, jueves 27, oramos por todos los sacerdotes. En este día celebramos a la bienaventurada Virgen María de la Medalla Milagrosa, hoy 27 de noviembre, y ya culminando el mes por las benditas almas del purgatorio. Les invitamos a cada uno de ustedes para el mes de diciembre. Si quieres mandar a hacer la misa gregoriana, puedes escribirnos a través del WhatsApp, puedes comunicarte conmigo para el mes de diciembre realizar la misa gregoriana por algún fiel difunto que tú tengas que orar. No tengas miedo, escríbenos, mándanos para poder orar. Sé que termina el mes dedicado a las benditas almas del purgatorio. Esperamos que usted haya podido rezar por el fiel difunto, que haya podido ir al cementerio, y no solamente en este mes de noviembre, sino que usted también lo siga haciendo constantemente, de ir al cementerio, limpiar la tumba, todas estas cosas que a veces son necesarias, y también de que usted vaya a orar.
Yo le comentaba una vez y le decía, oye, cuando estuve allá en Israel vimos el cementerio milenario y entonces en algunas partes habían muchas piedras amontonadas encima de una tumba, en otras un poco y así sucesivamente. Y cuando logré ir la segunda vez, pregunté sobre eso y bueno, me decían, es las veces que la familia o alguien ha venido a visitar a ese difunto. Nosotros no tenemos esa costumbre, pero es como una señal de que quién era visitado y quién no era visitado. Había muchas tumbas que no eran visitadas, pero también habían otras más que sí lo eran. Y nosotros pues no necesitamos de ese tipo de cosas, pero sí debemos visitar o ir allá a las tumbas de los difuntos y hacer una oración por ellos, sea el ángel o sea el rosario o sea cualquier otra oración por un difunto, etcétera, que usted pueda hacer allá en ese lugar. No solamente en este mes, la gente acostumbra el día 2 de noviembre, como es un día dedicado por la iglesia a todos los fieles difuntos, la gente acostumbra o cree que es solamente ese día, pero no, usted puede ir también durante todo el año a ir a hacer oración. Yo recuerdo, y vuelvo y lo repito, yo recuerdo que mi nona, cuando yo estaba pequeño, iba y la acompañaba, ella todos los sábados íbamos al cementerio a limpiar la tumba, a prender una vela y a rezar el rosario. A orar por el alma de mi nono, ¿sí? Y nos enseñó eso. Ustedes también pues deben enseñarle a sus hijos, oye, hay que orar por los difuntos, no solamente en el mes de noviembre, sino cada vez que nosotros podamos sacar un tiempo e ir allá. A veces el trabajo nos absorbe todo el tiempo y no vamos a donde debemos ir a hacer una pequeña oración. Cuando nosotros muramos, que vayamos al encuentro con Dios, ¿qué le vamos a decir al Señor? Y recordemos que los fieles difuntos esperan de nuestras oraciones para poder salir del purgatorio. Entonces no deje de orar por ese fiel difunto, de repente cometió un pecado, está en el purgatorio, está purgando. Padre, él se confesó. Sí, puede ser que él se haya confesado, pero recuerde que el pecado nos deja como una mancha que deben ser purgadas allí en el purgatorio. ¿Todos debemos pasar? Sí, todos pasamos por allí, pero unos más tiempo y otros menos tiempo. Así que nuestra oración le va a ayudar con más rapidez a salir del purgatorio. Y recuérdese que la intercesora por las benditas almas del purgatorio es la Virgen del Carmen. Pídale a la Virgen del Carmen o tenga una imagen de la Virgen del Carmen, mándela a bendecir en su iglesia y téngala allí en el altar, y cuando usted esté rezando por su difunto, pídale a la Virgen del Carmen. Ojalá usted pueda leer un poco sobre cómo la Virgen del Carmen le puede ayudar. Aquellos que se consagran a la Virgen del Carmen el 16 de julio, aquellos que se consagran durante la misa del 16 de julio y se ponen el escapulario, saben que no se lo deben quitar, y cuando mueran, si hacen todo con lo referente a la consagración, cuando muera, el primer sábado después del Día de Muertos, del día de su muerte, la Virgen del Carmen lo sacará a usted del purgatorio. Entonces, nuestra iglesia nos enseña eso para que nosotros seamos devotos y podamos cada día orar. Mucha gente es devota a la Virgen del Carmen, pero muy poca gente se consagra, muy poca gente usa el escapulario. Así que en los peregrinos que fueron a Roma, se les regaló un escapulario de la Virgen del Carmen. Se les bendijo ese día, en el último día de la peregrinación, y se les dio. Úsenlo, pero también pídanle a la Virgen del Carmen y ojalá el 16 de julio se puedan consagrar a ella para que después de la muerte, el primer sábado después de la muerte, usted pueda recibir esa gracia de parte de Dios por intercesión de la Virgen del Carmen. Hoy vamos a meditar la palabra de Dios, pero antes de eso, recordamos que hoy 27 es en la celebración de la Virgen María de la Medalla Milagrosa. Del año 1830, la Virgen se apareció a Santa Catalina de Labouré, religiosa vicentina, y le dio esta orden: hagan acuñar una medalla con este modelo. Todas las personas que la usen recibirán grandes gracias llevándola en el cuello.
Las gracias serán abundantes para las personas que la usen con confianza. Por eso la llamamos la medalla milagrosa. Oye, al igual que la Virgen del Carmen, tenemos a la Virgen de la Medalla Milagrosa. Y bueno, nos dice a nosotros que van a recibir gracias si la lleva usted siempre puesta en el cuello. La cruz, el escapulario o la medalla de la Virgen María. Así que Dios nos quiere dar su gracia y que ojalá pues nosotros la podamos recibir. Por eso meditamos en la palabra de hoy, el libro del profeta Daniel. Mire cómo comienza la palabra de Dios. Ojalá usted tenga la Biblia en sus manos. Si usted nos quiere donar una Biblia, lo puede hacer a través de WhatsApp también. Padre, mire, quiero donar una Biblia. Aquí está esta donación. ¿Sí? Para los niños de la catequesis. Si usted quiere rezar, donarnos unos escapularios también. Ya varias personas nos han donado para los escapularios. Ya los tenemos. Ya los vamos a dar a los niños de la catequesis. Y les invitamos a tener a usted la Biblia. ¿Para qué? Para que usted pueda meditar con nosotros la palabra de Dios. Libro del profeta Daniel, capítulo 6, versículos del 12 al 28. Busquen su Biblia y vamos a leer la palabra de Dios. Libro del profeta Daniel, capítulo 6, versículos del 12 al 28. Mire cómo nos lo dice la palabra de Dios. En aquellos días unos hombres fueron a espiar a Daniel y lo sorprendieron haciendo oración. Oye, mire cómo comienza la palabra de Dios. Libro del profeta Daniel. Dice la palabra de Dios que unos hombres fueron a espiar ¿a quién? A Daniel, al profeta. Y lo sorprendieron. Oye, lo sorprendieron. ¿Haciendo qué? Oración, dice la palabra de Dios. Ojalá que cuando usted lo estén espiando, a usted lo encuentren como Daniel, haciendo oración. Y no lo encuentren haciendo otra cosa. Dice, ¿oración a quién? A su Dios. ¿Cuál es el Dios del profeta Daniel? El Dios Altísimo. Oye, ustedes y yo debemos aprender algo de Daniel. Ustedes y yo debemos aprender de que debemos hacer mucha, pero mucha oración. Entonces, Daniel fue sorprendido. ¿Usted es sorprendido haciendo oración? ¿O usted no hace oración? ¿Usted da testimonio a través de la oración? Oye, ¿usted cada cuánto reza? ¿Cada cuánto reza? ¿Usted es la persona que solamente se complace con rezar un Padre Nuestro al día? Porque dice la palabra de Dios. Entonces fueron a decirle al rey Darío, Señor, ¿no has firmado tú un decreto que prohíbe durante 30 días hacer oración a cualquier dios u hombre que no seas tú, bajo pena de ser arrojado al foso de los leones? Oye, el rey Darío firmó una orden donde no se podía hacer oración a otros dioses u hombres que no fuera Darío. Oye, estaba prohibido el culto a los demás dioses. ¿A quién se le tendrían que rendir culto? Al rey, a Darío. Y esto nos recuerda, y volvemos a decirlo, a los primeros cristianos. En los primeros siglos de la vida cristiana, o de las comunidades cristianas, los emperadores tenían más o menos esto que vemos en el libro del profeta Daniel. Oye, a él era el único que se le debía adorar. Pero los primeros cristianos, al igual que Daniel, entendieron de que no debíamos hacer caso a esas cosas. Hoy día, si a usted le prohíben hablar de Dios, ¿usted lo hace? Hoy día, si a usted le prohíben predicar de Dios, ¿usted lo hace? Hoy día, si a usted le prohíben orarle a Dios, ¿usted lo hace? ¿O usted es de las personas o usted es de las personas que le dedica tiempo a Dios? Que le dedica un momento de oración a Dios. Mire, Santo Domingo Sabio era un niño que cada vez que pasaba por su pueblo, por la iglesia de su pueblo, así la puerta principal o toda la iglesia estuviera cerrada, él se arrodillaba frente a la iglesia y rezaba ante el Santísimo Sacramento del altar.
En su interior él sabía que dentro del templo había un lugar donde estaba el Señor, el Santísimo. Y a pesar de que la puerta estaba cerrada, él se arrodillaba a rezar. Cuando usted encuentra la iglesia rezada, usted toma esa actitud de este santo, un niño de 12 años, de este santo que siempre oraba, así estuviera la iglesia cerrada, se arrodillaba. Para él no era un impedimento, ¿verdad? Ay, la iglesia está cerrada, yo no voy a hacer oración, yo mejor me voy para mi casa. No, él se arrodillaba frente a la puerta y oraba ante el Santísimo Sacramento del altar. Oye, son personas que nos dan testimonio a nosotros de que sí, la oración yo tengo que elevarla a Dios. Puede ser en mi casa, puede ser en el templo, esté abierto, esté cerrado, o puede ser en cualquier lugar. Lo importante es que yo le ore a Dios siempre con perseverancia. El Señor nos decía a nosotros, mira, hay una necesidad de orar. ¿Por qué hay una necesidad de orar? Porque hay gente que no está orando. Y hay gente que está pendiente de nosotros, hay gente que está pendiente de nosotros, a ver si estamos orando o no estamos orando. Y nosotros los cristianos debemos siempre estar en oración. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. El rey contestó, el decreto está en vigor como ley irrevocable para medos y persas. Ellos le replicaron, pues Daniel, uno de los desterrados de Judea, oye, ni era medo ni era persa, era de Judea, no ha obedecido el decreto que firmaste. ¿Cuál era el decreto? Que en 30 días nadie podía hacer oración a otros dioses si no era el rey Darío. Entonces los primeros cristianos se negaron, dijeron, no vamos a adorar a nadie, solamente a nuestro Dios, solamente a Jesucristo. Y entonces, ¿qué hacían los emperadores? Pues allá en el Coliseo romano llegaban y soltaban un grupo de leones a los cristianos para que los devoraran. En este caso, de los primeros cristianos eran devorados. ¿Por qué? Porque ellos no hicieron caso. Ellos no hicieron caso a la ley dada por el hombre. Por eso dice la palabra de Dios que ellos replicaron, pues Daniel, uno de los desterrados de Judea, no ha obedecido el decreto que firmaste. Los primeros cristianos tampoco lo hicieron. Y ustedes y yo en este tiempo, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Y dice la palabra de Dios, al oír, dice, no ha obedecido el decreto que firmaste, porque 3 veces al día hace oración a su Dios. ¿Cuántas veces oraba Daniel a Dios? 3 veces al día. La pregunta para nosotros es, ¿cuántas veces estamos orando a Dios? De repente podemos tomar el ejemplo del profeta Daniel, de rezar 3 veces al día. Oye, y la iglesia incluso tiene esta modalidad, laudes, vísperas y completas. Pero la iglesia nos enseña a nosotros, mire, que tiene la tercia, tiene la nona, ¿sí? Que son oraciones que se leen a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Entonces, y tiene el oficio de lectura, y tiene las laudes, y tiene las vísperas, y tiene las completas. O sea, tiene de 6 a 8 oraciones que nosotros en la vida cristiana tenemos que hacer. Durante el día, nos levantamos en la mañana y hacemos la primera oración de laude, que es el rezo de 3 salmos. Después hacemos la sexta, o la nona, o la tercia, que es un salmo al día. Luego hacemos la nona, que es un salmo al día. Después hacemos las vísperas, que son 3 salmos. Ya llevamos 8 salmos. Y luego hacemos la completa, que es un salmo. Son 9 salmos, 10 salmos que podemos rezar en oración. Aparte de eso, el Santo Rosario. Entonces, tenemos otra oración aparte. Aparte de eso, tenemos el Ángelo. Aparte de eso, tenemos las oraciones para pedir la intercesión a los santos. En otras palabras, tenemos mucho por qué rezar. Pero Daniel, dice la palabra de Dios, que aquellos espías lo vieron rezar 3 veces al día haciendo oración a Dios. ¿Y usted cuántas veces le ora? Oye, ¿haces el rosario? Pero es un tiempo dedicado a Dios en tu casa, Recuerde que usted debe tener un lugar sagrado en su casa, donde usted se lo dedica a Dios, donde usted tiene su imagen, su vela, su agua bendita, su Biblia, donde usted tiene todo esto allí bien organizadito, bien bonito.
con la imagen de su devoción, del santo de su devoción, que usted la manda a bendecir. Padre, bendígame, la pone en su altar, bendígamela. Y debe haber una imagen de la cruz, por supuesto. Y donde usted se sienta a rezar el rosario, donde usted pueda hacer el ángel, donde usted puede rezar la completa, la víspera, las laudes, donde usted puede hacer esa oración con Dios. Oye, voy a dedicarle tiempo a la oración. El Señor nos pide a nosotros, mire, que le dediquemos tiempo. Incluso Él nos da ejemplo y testimonio de oración. Porque Él se levantaba a altas horas de la noche, en la madrugada, a hacer oración. De manera que cuando los discípulos despertaban no lo conseguían por ningún lado. Pero también después de que salía de su trabajo se iba a un lugar solitario a hacer oración. Pero también mientras andaba con sus discípulos, agarraba a los apóstoles y se los llevaba a un lugar aparte y también les enseñaba a hacer oración. Es más, cuando lo fue a elegir, se fue a hacer oración, pasó toda la noche en oración y eligió a los que él quiso. Pero también cuando fue a morir, fue a ser crucificado, también él, antes de todo esto, él fue a orar. Y nos enseña a nosotros, mire, usted tiene un problema, una dificultad o cualquier cosa, haga oración. Dedíquele tiempo a quién, dedíquele tiempo a Dios. Dedíquele tiempo a Dios. Porque usted ya le dedica mucho tiempo al trabajo. Mire, y hay un día consagrado a quién, a Dios. ¿Qué día es? Nosotros los cristianos es el día domingo. Y dice el Señor, oye, 6 días trabajarás, pero un día vas a descansar. Mire, Dios le da a usted un día de descanso, pero un día también dedicado a quién, a Dios, consagrado a Dios. Ese día me voy a levantar temprano, así como hago yo temprano para ir al trabajo. Oye, voy a levantarme temprano para ir a la misa. Ese día de descanso, Dios no me está diciendo a mí que es puro para ver televisión y colocar los pies arriba, o para yo sentarme en la sala todo el día acostado en el mueble, o no, es un día dedicado a Dios. Así como voy al trabajo temprano, voy a ir a la misa. No voy a dejar la misa que sea lo último. Bueno, hay personas que dejan la misa para... yo voy en la tarde. De repente el padre no fue ese día. Se le presentó algo. Una emergencia, se enfermó, X o Y. Y lo que usted dijo para tarde se quedó. Entonces, párese temprano, vaya a la misa temprano. Dedíquele tiempo a Dios. Dedíquele tiempo al Señor. Voy a rezar el rosario. No he rezado durante toda la semana, pero voy a rezar el rosario. Y durante la semana, a pesar de mi trabajo, yo voy en ese altar que tengo, voy a sentarme y voy a rezar. Yo recuerdo que mi nona tenía así en la sala la especie de altar, donde tenía sus imágenes, su vela, y en su habitación también lo tenía, una especie de altar. Y allí se sentaba ella y rezaba sus oraciones, y cuando estábamos todos en familia lo hacíamos en la sala y todos rezamos el Santo Rosario. ¿Por qué a usted le cuesta tanto enseñarle a sus hijos, sentarse con su esposa o con su esposo y con sus hijos? Vamos a rezar el Santo Rosario. Oye, no es necesario que de repente usted está pensando, padre, pero es que no me lo sé de memoria. Compre el librito y léalo y haga sus oraciones con el libro, eso no está mal. Usted no ve que la misa la hacemos con un libro, no la aprendemos de memoria, siempre tenemos un libro donde vamos rezando con el libro, vamos recitando la palabra de Dios. ¿Qué hacemos? La leemos, no nos la aprendemos de memoria, pero la leemos siempre. Oye, usted no puede, cómprese el librito, cómo se reza el Santo Rosario, y hágalo allí. Hágalo. Mire, con devoción, con amor, de verdad. Hágalo, que usted pueda cada día ser un buen y mejor cristiano. Donde usted pueda todos los días vamos a rezar y le puede decir a su hijo, oye, mira, agarra el librito y comience a hacer el rosario. Y yo le voy enseñando cómo se va haciendo. Y todos en familia vamos aprendiendo a rezar. Oye, porque hay que hacer mucha, pero mucha oración. Dice la palabra de Dios, oye, ¿cuántas veces al día hacía oración Daniel a su Dios? 3 veces al día afirmaron aquellos hombres. Oye, Señor, mire, no ha obedecido lo que firmaste, porque 3 veces al día hace oración a su Dios. ¿Cuántas veces le hacemos oración nosotros a Dios? Porque el Señor nos dice, mire, hay necesidad de orar. Hay una necesidad grande de orar. Claro que sí. Entonces, ¿usted está orando o no lo está haciendo? O usted es de esas personas que se conforman con solamente rezar un Padre. Padre, es que yo me levanté esta mañana y hice un Padre Nuestro. Y de paso de que hacen el Padre Nuestro, lo hacen a toda velocidad.
lo hacen a toda velocidad. Entonces, Dios nos está diciendo a nosotros, mire, ¿hay que hacer oración? Claro que sí, hay que hacer oración. Nosotros debemos orar todo el tiempo. Debemos orar toda la vida. ¿Hay una necesidad de hacer oración? Claro que sí hay una necesidad de hacer oración. La pregunta es si usted también la siente esa necesidad de orar o no la está sintiendo. Porque Dios nos llama la atención. Mire, Daniel, aunque le prohibieron que debía orar, él siempre estaba haciendo oración. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Mire, que el rey se afligió cuando escuchó que esta gente le dijo todo eso. Él se afligió. ¿Por qué? Porque él sabía que Daniel era un hombre ¿de quién? Un hombre de Dios. Daniel era un hombre de Dios. Entonces, ustedes cada día deben esforzarse. Esfuércense. Esfuércense. Porque hay una necesidad. ¿Hay una necesidad de qué? De hacer oración. De hacer oración. Y incluso el Señor en el Evangelio de San Lucas, este mismo Evangelio que estamos leyendo, pero en el capítulo 11, nos dice a nosotros lo siguiente, mire, incluso nos enseña, usted no sabe qué rezar o qué decir, pero el Señor sí sabe lo que nos está diciendo a nosotros. No se deje creer por los protestantes. Los protestantes no saben lo que están haciendo. Mire cómo dice la palabra de Dios. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Oye, Jesús siempre estaba en oración. Daniel hacía oración 3 veces al día a su Dios. Pero dice la palabra de Dios, Jesús siempre estaba orando en cierto lugar. Al terminar su oración, uno de sus discípulos dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. De repente usted no sabe cómo orar y usted le dice, Señor, enséñame a orar. Enséñame a orar. Pero ¿sabe qué es lo más curioso? Que los protestantes creen que rezar no está bien. ¿Qué es rezar? Recitar oraciones, recitar palabras escritas. Eso es rezar. Oye, usted reza el Santo Rosario. Padre, ¿cómo puedo orar yo? Haga el Santo Rosario y se lo estoy diciendo. Busque un librito, cómprelo o pídaselo a su párroco, no sé. Y comience a hacerlo desde allí. ¿Por qué digo esto? Porque el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, le dicen al Señor, oye, Señor, usted está orando, usted sabe. Pero cuando terminó le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Oye, en la iglesia a usted se le enseña a rezar o a orar. Solamente que usted cuando iba a la catequesis no prestaba atención. Porque muchas veces estudia solamente para el momento de la primera comunión, o para el momento de la confirmación, o para el momento del matrimonio. Por lo menos aquí en Venezuela tenemos, vamos a decirlo de esta manera, como la cultura de que a cada niño que hace la primera comunión, el papá, la mamá, o el padrino, o el que sea, le regala un librito que llevan de primera comunión. Ese librito de primera comunión tiene las oraciones incluso de cómo responder la misa, de cómo hacer el Santo Rosario y otras oraciones que sirven para la devoción cristiana, para el crecimiento de nuestra fe. Pero ¿qué pasa? Que tenemos ese libro que la catequista le debe enseñar al niño y decirle, mire, oye, el librito que usted va a recibir el día de la primera comunión es el librito para que usted aprenda a rezar durante toda su vida. Pero algunos padres y algunos padrinos o algunas madres le quitan el librito al niño y lo guardan en la cabeza. Esos son en la gaveta, perdón. Lo guardan en la gaveta. Esas son artimañas ¿de quién? Del demonio. Que no quiere que ese niño lea ese libro, porque ese libro, vuelvo y repito, tiene oraciones donde usted puede aprender para crecimiento espiritual, para responder la misa y para rezar el Santo Rosario. ¿Usted cree que el diablo va a querer que usted tenga ese libro como arma para defenderse en la vida espiritual? Claro que no. Y algunos padres, entonces lo que hacen es quitarle el libro al niño y guardarlo en la gaveta allí. Porque viene su hermano atrás y él lo va a necesitar. No, cada niño debe tener su libro. Y yo siempre se lo digo en la misa de primera comunión. Oye, ese libro que usted tiene es para que usted rece, para que usted ore. Y se lo digo a los papás en la cara. A ver, ¿le compraron el libro al niño? No, sinvergüenza, vagabundo.
pichirres. Porque ese niño que usted un día prometió educarlo en la fe, debería usted comprarle ese libro para que ese niño aprenda a contestar la misa, que aunque ya debieron haber aprendido con los catequistas, ya debieron haber aprendido con ellos, pero aún así se les da el libro para que ellos sigan de ahora en adelante haciendo su vida cristiana. Para que cuando llegue la confirmación ese muchacho sepa rezar un rosario, sepa responder una misa y sepa las oraciones principales. Es más, hemos llegado hasta el punto en estos tiempos donde ni siquiera los cristianos saben hacer el acto de contrición. Oye, la gente de antes se sabía las cosas de memoria era porque no sabían leer y entonces estaban obligados a aprendérselas de memoria. Iban a la iglesia y la aprendían de memoria. Primer misterio, segundo misterio, tercer misterio, y así hasta que se aprendían los 20 misterios, se aprendían de memoria todas las oraciones, la catequista les enseñaba, no sabe leer, no sabe escribir, pero venga para enseñarle la oración, la repita conmigo, y a veces, cuando uno está en el sacramento de la confesión, tiene que ayudarle a los cristianos a repetir el acto de contrición, porque no lo han aprendido. Oye, usted debe ser, hoy el mundo nos está diciendo a nosotros, no recen a Dios, como el decreto del emperador, del rey. No le van a rezar a su Dios. Y en estos tiempos le están haciendo caso. Oye, le están haciendo caso al mundo y no le están haciendo caso a Dios. Daniel, a pesar de que había un decreto, y ese decreto era la muerte si usted no hacía lo que estaba allí, pues Daniel dijo, pues yo prefiero orarle a Dios a pesar de los pesares. ¿Usted le está enseñando a su hijo que hay que rezar? Papá, usted un día en el sacramento del bautismo dijo que iba a educar a su hijo en la fe. Oye, no, padre, no le pude enseñar a mi hijo. Bueno, ahora tiene la oportunidad con sus nietos. Con los bisnietos, si tiene bisnietos. Sí, porque mientras usted esté en este mundo, le enseña a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, a los trinietos, como lo quieran llamar. Pero usted debe enseñarle. Porque si no, de lo contrario, ¿qué le va a responder usted a Dios? ¿Qué le va a decir usted a Dios? Oye, enseñe, porque usted es el adulto, usted es el maestro, usted es el guía de su hijo, de su nieto, de su sobrino, de su tío, de su papá, de su mamá, del que usted tenga o con quien usted esté. Y por eso dice la palabra de Dios, le dijo, cuando recen, oye, cuando usted vaya a orar, recen, digan, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Oye, Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, nos enseña una fórmula. Eso se llama fórmula. Oye, el Señor nos está enseñando una oración. Mire, deberían orar de esta manera, no como el fariseo. De repente como el publicano, dice el Señor, sí, como el publicano, que es humilde, pide perdón por sus pecados. Pero esta es la mejor oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día el pan que nos corresponde, perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todo aquel que nos debe y no nos dejes caer en la tentación. Oye, qué bonita oración nos enseña el Señor. Mire, nos habla de la santificación de Dios, de que el reino de Dios esté entre nosotros, nos habla del pan de cada día y nos habla del perdón de los pecados. ¿Cuál era la oración del publicano? Se golpeaba el pecho y decía, Señor, ten piedad de mí que soy un pecador. Oye, Jesús dice, no es solamente decir que soy un pecador, sino que me perdone así como nosotros perdonamos. En otra palabra, está diciendo Jesús, mire, se debe aprender a perdonar. Si Dios me perdona, yo debo aprender a perdonar. Yo debo aprender. Entonces, Dios nos llama la atención a nosotros. Y otra de las cosas es que le pedimos a Dios que no nos deje caer en la tentación. ¿Por qué? Porque tenemos tentaciones todo el día. Y si nosotros no oramos con perseverancia, pues vamos a caer. Oren, dirá el Señor, oren para que no caigan en tentación. Porque en medio de esa oración que Jesús le enseña a sus discípulos, dice, no nos dejes caer en la tentación. Porque somos presas fáciles y podemos caer en la tentación. ¿A usted no le ha pasado? Oye, ¿por qué usted cae en la tentación? Porque usted se alejó de Dios y dejó de lado la oración. Porque usted los jueves, en vez de dedicarlo, oye, voy a ir a la hora santa, voy a ir a la misa, se ha alejado de Dios. Cuando usted se aleja de Dios, usted cae en la tentación. Y por eso el Señor nos dice, mire,
El modo más fácil de estar cerca de Dios es a través de la oración. Y puede ser que el Señor nos ayude como puede ser que no nos ayude. Pero lo importante es que nosotros oremos sin desfallecer. Por eso el Señor nos enseña esta fórmula. Se llama fórmula. Porque es algo que el Señor nos deja a nosotros y dice, mire, oren de esta manera. Llamen al Creador Padre. Y no solamente suyo, sino Padre nuestro. ¿Que dónde está el Padre nuestro? Está en el cielo. Y santo es su nombre. Y que venga su reino. El Señor lo va a decir, mira, el reino de Dios está entre nosotros. Entonces, imagínese usted, la segunda persona de la Santísima Trinidad nos está enseñando, Jesucristo, a orar, y usted va a creerle a un protestante que le dice, es que usted repite como loro. No, no repetimos como loro. Es una forma de orar que tienen los judíos. Y eso nos ayuda a nosotros a apartarnos de la tentación. Por eso el Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, mire cómo nos lo va a decir a nosotros, para que usted no se deje engañar. Evangelio de San Mateo, capítulo 6. Versículo 7. Mire lo que dice el Señor. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. ¿Quiénes son los que rezan así? ¿Y quiénes son los que le dicen, es que ustedes los católicos rezan como loros? Los protestantes. Pero ellos están creyendo, como dice la palabra de Dios, ellos creen que con un bombardeo de palabras hará que se los oiga. Oye, no es bombardear a Dios, va. El Señor dice, cuando ustedes oren, recen así. Padre nuestro que estás en el cielo. Oye, el mismo Jesucristo. No bombardeen a Dios con su palabra. ¿Por qué? Dice, no hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Y dice, ustedes pues recen así. Oye, vuelve y nos dice, ¿cómo debemos rezar? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos el pan de cada día y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos deje caer en la tentación, sino líbranos del mal. Líbranos del mal. Oye, Jesús nos enseña esta bonita oración, pero que no solamente me debo conformar con esto, sino ya le decía al principio, oye, tantas oraciones que tiene la iglesia, y yo me voy a conformar solamente con un Padre Nuestro. Oye, si Jesús, que era el Hijo de Dios y que es Dios, siempre oraba sin desfallecer y constantemente, ¿cuánta más oración necesito yo? Más de 3 al día, más de 3 al día. Por eso dice la palabra de Dios, al oír esta palabra el rey se afligió mucho, se propuso salvar a Daniel y hasta la puesta del sol estuvo buscando el modo de librarlo. Pero aquellos hombres, comprendiendo que el rey quería salvar a Daniel, le urgían diciéndole, Señor, tú sabes que, según la ley de Medos y Persas, un decreto real es irrevocable. Entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones, pero le dijo a Daniel, tu Dios a quien sirves con perseverancia te va a librar. Oye, qué bonita palabra le dijo el rey a Daniel. Tu Dios a quien sirves con perseverancia te va a librar. Oye, si nosotros le oramos a Dios es porque estamos dispuestos a su servicio. Hay que rezar. Mire, dato curioso aquí para ustedes. Cuando nosotros estuvimos allá, los peregrinos y todos allá en San Giovanni Rotondo, allá, el pueblito donde estaba el Padre Pío de Pietrelcina, un dato curioso que nos decían a nosotros era que el Padre Pío rezaba 37 rosarios al día. Imagínense eso, pasaba el día en oración con una fórmula que es el Santo Rosario. 37 rosarios al día hacía el Padre Pío. La pregunta para ustedes, ¿cuántos rosarios al día hace? Oye, y nosotros cuando estábamos allá rezábamos uno en la mañana y uno en la tarde. O en la noche cuando ya íbamos de camino al lugar de descanso, rezábamos otra vez el rosario. Algunos se quedaban dormidos, pero otros rezaban. Y hacíamos la oración del ángel y hacíamos la oración para comer. O sea, en fin, no era solamente ir a conocer, sino era vivir una experiencia espiritual de oración, Entonces nosotros nos tenemos que esforzar cada día
Debemos esforzarnos cada día en orar. Oye, el Señor dice, no bombarde tanto a Dios diciéndole sus cosas, ya Dios sabe. Mire, Dios sabe si usted es pobre, si es rico, Dios sabe si usted está enfermo, está alentado, Dios sabe si ha aguantado hambre o está lleno, Dios sabe si tiene sed o está ahogado en agua, Dios sabe todo. Dios lo sabe. Lo que Dios nos dice a nosotros es, mira, hay que decirle cosas puntuales a Él. Que venga su reino hacia nosotros, que nosotros sabemos que Él es nuestro Padre, que nos dé el pan de cada día, que no necesitamos más, que nos perdone así como nosotros perdonamos. Y aquí es donde nosotros debemos entonces reflexionar y perdonar a los hermanos. Oye, en medio de nuestra oración decirnos a Dios que nos dé ese poder perdonar a mi hermano. Señor, quiero perdonar a mi hermano. Y que no me deje caer en la tentación, sino que me libre del mal. No me deje caer en esas tentaciones que son malignas. Oye, ¿cuántas tentaciones no tengo al día? Muchas. Y por eso entonces necesito de la oración. ¿Para qué? Para nosotros, que sirviéndole a Dios, podamos con perseverancia librarnos de todo mal. No libró Dios a Daniel de todo mal, porque dice la palabra de Dios, trajeron una piedra, taparon con ella la entrada del foso, y el rey la selló con su sello y con el de su funcionario, para que nadie pudiera modificar la sentencia dada en contra de Daniel. Después el rey se volvió a su palacio y se pasó la noche sin probar bocado y sin poder dormir. Oye, y dice la palabra, al amanecer se levantó y se dirigió a toda prisa al foso de los leones. Ya cerca del foso le gritó angustiado a Daniel, Daniel, siervo del Dios vivo. Fíjese cómo el rey Darío llama al Dios Altísimo, Dios vivo. ¿Ha podido salvarte de los leones tu Dios a quien venera fielmente? Oye, cuando usted está orando siempre y siempre sin desfallecer, Dios lo va a librar del mal. Y dice la palabra de Dios. Daniel le contestó, viva siempre el rey. Mi Dios envió a sus ángeles para cerrar la fauces de los leones y no me han hecho nada, porque ante él soy inocente como lo soy también de ti. Oye, dice Daniel, envió a sus ángeles. Y ustedes saben que nosotros tenemos un ángel de la guarda. Dios sabe y ustedes saben que nosotros tenemos un ángel de la guarda, que cuando nosotros estamos en oración nos libra del mal a través de ese ángel. Oye, ¿usted hace la oración al ángel de la guarda o no la hace? Pídale al ángel de la guarda. Pídale a él en la oración, en la mañana, en la noche. Cuando usted vea que tenga una tentación, pídale al ángel de la guarda, que lo ayude a librarse de eso y haga la oración y rece siempre y sin desfallecer. Oye, que nosotros aprendamos del testimonio de Daniel. Oraba 3 veces al día, pero como nosotros, como Daniel, necesitamos orar más de 3 veces al día. Y no una oración simple, porque no creo que fue una oración simple la que haya hecho Daniel, sino eran momentos grandes de oración que se dedican a Dios. De igual manera lo hacía Jesús y nosotros tenemos que hacer momentos grandes de oración. 37 rosarios rezaba el Padre Pío. ¿Cuántos reza usted? ¿Y los reza apurado? Padre, que yo lo rezo de camino al trabajo. Oye, pero la oración debe ser concentración. Pues usted en el carro va rezando, sí, pero por estar pendiente del auto, de los retrovisores, todo, de repente se le olvida cuántas decenas lleva o en qué misterio iba. Entonces, no se recomienda mucho orar. Cuando usted vaya manejando, vaya manejando. Y cuando se siente a orar, siéntese a orar. No haga dos cosas porque de 2 conejos uno se le quema. ¿En qué misterio iba? ¿Dónde me quedé? Voy a volver a empezar. Entonces, así nos sirve la oración. La oración es un lugar aparte, concentrado, bien sentadito, donde nosotros podamos orar. Oye, usted dirá, padre, pero es que nosotros íbamos en el bus. Pero es diferente porque si usted va manejando, va concentrado aquí. Pero si usted va sentado a un lado, pues usted puede hacer su oración. Es muy diferente a que usted vaya manejando y vaya rezando. Dedíquele tiempo a Dios en esto. Cuando usted esté, haga su oración. Por eso le digo, aquella persona que acompaña al otro, rece, el acompañante puede rezar y puede aprender. Pero es mejor que nosotros en nuestras casas, pues oremos el tiempo que sea necesario y le dediquemos. Ya se acerca el Adviento. Y es tiempo de nosotros de reconciliación con Dios. Es tiempo también como de penitencia, pues que nosotros podamos cada día esforzarnos en reconciliarlos con el Señor, ¿verdad? Para que así juntos podamos alcanzar la vida eterna
por medio de la oración en nuestras vidas. Amén. Presentamos a Dios nuestras peticiones. Dirigamos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que resucitó entre los muertos a Cristo su Hijo, y pidámosle por la salvación de vivos y difuntos y digámosle con fe: escúchanos, Padre. Todos, escúchanos, Padre. Para que confirme al pueblo cristiano en la fe y lo consolide en la unidad, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que libere al mundo de los horrores de la guerra, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que se muestre como Padre providente con nuestros hermanos que no tienen casa, trabajo o lo necesario para vivir, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que nuestros hermanos difuntos, que en el bautismo recibieron el germen de la vida eterna, participen en la comunión de los santos, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que nuestros hermanos difuntos, que en la vida se alimentaron con el cuerpo de Cristo, pan de vida eterna, y resuciten glorioso en el último día, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que nuestros hermanos sacerdotes, que ejercieron en la iglesia el ministerio sacerdotal, entren a participar de la liturgia del cielo, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que consuele y ayude a nuestros hermanos que sufren la muerte de un ser querido, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que todos nosotros que nos hemos reunido aquí llenos de fe en Cristo, seamos también congregados por Él en el reino glorioso, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Dios y Padre nuestro, que nuestra oración ayude a las almas de los fieles difuntos para que tu misericordia les conceda el perdón de sus pecados y los haga partícipes de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos el pan y el vino y podemos presentar nuestras ofrendas. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Hoy quedan sobre este altar nuestras vidas, oh Señor. Haz que sepamos luchar para conservar su amor, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, para aceptar su misión. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo junto con las ofrendas que te presentamos, para que por la intercesión de Santa María, Madre de tu Hijo, ningún buen propósito quede sin realizarse y ninguna de nuestras súplicas quede sin respuesta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de Santa María siempre Virgen, porque ella concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo, sin perder la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro.
Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a su voz cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, santo, santo es el Señor Jesús. Santo, santo, santo es el que nos redime. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no. No, no pasará. Bendito el que viene en nombre del Señor. La gloria de Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas, bendito el Salvador, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará, no, 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 no. No pasará. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos ha salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León, con nuestro obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo, que se nos ha dado, digamos, juntos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Como hijos de Dios nos damos la paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar, junto a ti buscaré otro mar. Dichoso el vientre de la Virgen María, que llevó al Hijo del Eterno Padre. Oremos. Al recibir el sacramento celestial en la conmemoración de la Santísima Virgen María, te pedimos, Padre misericordioso, que a imitación suya nos conceda ponernos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus trabajos, sus familias y les acompañe siempre. Amén. A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. Feliz día para todos y que Dios los bendiga.